Con esta primera clase sobre los últimos días del Buda. Entonces ahí estoy compartiendo la presentación, no sé si todos pueden leer desde allá. Quisiera que por favor repartan uno para cada uno de estos. Van pasando por favor. Entonces eso que estoy compartiendo es el contenido del Mahaparinibbana Sutta que nosotros vamos a estudiar durante este curso, digamos, que vamos a tener por lo menos 7 clases, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener 7 clases donde vamos a explorar la historia de los últimos días del Buda, como está registrada en el Mahaparinibbana Sutta del Canon Pali. O sea que el Buda muere a la edad de 80 años. Ahora el 10 de mayo van a ser 2561 años de la muerte del Buda, de acuerdo con la cronología de la tradición Theravada. O sea, de que el 10 de mayo, el día de luna llena, va a ser 2561 años. O sea, nosotros seguimos la era budista. De acuerdo con la era budista, entonces el 10 de mayo va a ser un año nuevo. El año nuevo es el día de luna llena de mayo, o a veces a finales de abril, porque es un calendario lunar. Entonces nosotros tenemos que son 2561 años de la muerte del Buda. Y el Buda, como dijimos, murió a la edad de 80 años, y en el Canon Pali está registrado los eventos de los últimos días del Buda en este importante discurso que se llama el Mahaparinibbana Sutta. O sea, como la hoja que ustedes tienen el contenido del discurso. El discurso está dividido en 6 secciones, 6 partes. Entonces cada una son, digamos, los títulos de cada parte tiene diferentes secciones, digamos. Y los números que están entre paréntesis son los números de párrafo de la edición en Pali del Sexto Concilio Budista. Ok. Ahora, entonces nosotros vamos a estudiar los últimos días del Buda, que es el Mahaparinibbana Sutta, y este discurso relata los eventos ocurridos durante el último año de vida del Buda. O sea, este discurso no solo es una ventana en el tiempo para comprender la vida de este personaje histórico que tanta influencia ha tenido en la humanidad debido a sus enseñanzas de no violencia y compasión, sino también por su mensaje para el futuro de la humanidad. O sea, de que el Mahaparinibbana Sutta, este discurso comienza un año antes de la muerte del Buda. O sea, que nosotros tenemos, este relato abarca un año, o sea, de que el Buda muere el día de luna llena del mes de mayo a la edad de 80 años, y el discurso comienza en el mes de mayo también, cuando el Buda tiene 79 años. Y este definitivamente es un documento histórico muy importante, el Mahaparinibbana Sutta. Este documento histórico se preservó oralmente después de la muerte del Buda por aproximadamente 5 siglos, hasta que las enseñanzas se escribieron por primera vez en Sri Lanka aproximadamente 100 años antes de la Era Común. Entonces lo que nosotros tenemos ahora es la versión, digamos, en Pali escrita del Mahaparinibbana Sutta. Entonces, como digo, este es un documento histórico muy importante porque nos permite conocer qué pasó el último año de la vida del Buda. Y no solamente es un documento histórico, sino que en el Mahaparinibbana Sutta nosotros vamos a encontrar enseñanzas
de todo tipo. Enseñanzas con relación a la doctrina y también con relación a la práctica y también eh, eh, el Buda repite y repite las mismas cosas, las mismas enseñanzas. O sea, de que entonces se hace énfasis en ciertas cosas, nosotros vamos a ir descubriendo. Pero nosotros, el propósito de estudiar el Mahaparinibbana Sutta no es solamente estudiar un poco de historia, o sea, es muy interesante realmente, sino también extrapolar estas enseñanzas a partir de ahora en el mundo moderno en que nosotros vivimos y ver de qué forma estas enseñanzas son importantes para nosotros y para el futuro de la humanidad. Entonces también eso nos vamos a tratar de hacer en este curso. Ahora, entonces en este curso nosotros seguiremos los pasos del Buda durante su jornada final, escuchando atentamente sus palabras vivas y analizando las mismas con el propósito de descubrir cómo transformar positivamente el mundo actual. De hecho, si ustedes van a la India, ustedes pueden hacer este peregrinaje que nosotros vamos a hacer ahora en este curso, físicamente, porque en realidad la mayoría de estos lugares existen y pueden ser visitados, sobre todo los lugares más importantes. Uno puede hacer seguir los pasos del Buda, digamos, desde que comienza, digamos, el Mahaparinibbana Sutta hasta que muere el Buda. Entonces nosotros vamos a hacerlo virtualmente o a la distancia de esto, y bueno, y escuchando precisamente lo que el Buda va diciendo a lo largo de su último año de vida hasta que muere, y vamos a tratar de analizar las palabras más importantes. En realidad, nosotros necesitaríamos mucho más tiempo para cubrir todo este discurso. O sea, de hecho, este discurso es un discurso que ha sido asiduamente investigado, estudiado. La edición del Canon Pali es la versión más antigua de este discurso, pero, por ejemplo, en el budismo tibetano hay por lo menos 3 versiones del Mahaparinibbana Sutta. En el canon chino hay varias versiones, y también en el sánscrito híbrido, que es posterior al Pali, también hay una versión. O sea, y también hay mucha gente que ha estudiado y ha traducido este discurso. O sea, uno podría estudiar esto aún en mayor profundidad de lo que nosotros vamos a hacer. Pero nosotros vamos a tratar de enfocarnos en las cosas más importantes del discurso, la parte histórica y también la parte de las enseñanzas del Buda. Ahora, pero siempre cuando vamos a dar un curso de esta naturaleza es importante mencionar las fuentes. Entonces nosotros nos vamos a basar en el Mahaparinibbana Sutta. El término Mahaparinibbana Sutta es muy difícil de traducir, por eso yo prefiero dejarlo sin traducir. Maha significa grande y Parinibbana se refiere a la muerte del Buda. Algunos en inglés a veces lo traducen como The Discourse on the Great Cessation, pero yo creo que es mejor dejarlo sin traducir. Entonces, y este discurso se encuentra en el Digha Nikaya, que son la colección larga. Entonces, la colección larga tiene 3 partes. Entonces, la segunda parte de la colección larga, y entonces ahí son las páginas 61 a 138 en Pali. Y nos vamos a basar en el comentario del Mahaparinibbana Sutta del Buddhaghosa, siglo V de la Era Común. Entonces el comentario también es bastante extenso. Entonces el comentario nos da información muy importante sobre este discurso. Ahora, las referencias que nosotros estamos suministrando son de la edición del Sexto Concilio, pero yo también he consultado otras ediciones, pero son básicamente iguales.
O sea, hay pequeñas diferencias, pero no en cuanto a lo esencial. Entonces nosotros vamos a estar usando el texto Pali, que está traducido al español, que si lo imprimo, o sea, no sé, necesito mandar ahí a Office Max para hacer copia, porque la traducción al español será más o menos como 60 páginas del discurso. Entonces, después ustedes lo pueden bajar online. O sea, no voy a repartir el discurso aquí. Entonces, ahora, el Mahaparinirvana Sutta es el discurso más largo del Canon Pali. O sea, de que si ustedes escanean el Canon Pali, ustedes no van a encontrar ningún discurso que sea más largo. En Pali, alfabeto romano, son 78 páginas impresas. O sea, de que no hay ningún discurso que tenga la extensión que tiene este discurso. Ahora, el Mahaparinirvana Sutta no es solamente el discurso más largo del Canon Pali, sino que también, como el resto de los discursos, debido a la tradición oral, se caracteriza por las numerosas repeticiones de pasajes. Nosotros vamos a verlo específicamente en la segunda clase cuando leamos los pasajes, para que ustedes vean todo este tema de las repeticiones. Es muy difícil para nosotros entender eso, porque en la época del Buda era la tradición oral. La gente la escritura no se utilizaba como nosotros lo utilizamos ahora. Entonces es impresionante lo repetitivo que es. O sea, una persona, porque cuando son diálogos, normalmente, o sea, el Buda habla con otras personas, entonces se vuelve a repetir lo que la otra persona dice antes que uno conteste. Y cuando una persona le dice a otro que le diga a otra, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo al comienzo del discurso, el rey de Magadha le dice al primer ministro, digamos, que lo vaya a ver al Buda y le diga tal cosa. Ustedes van a ver la cuestión de las repeticiones es increíble, porque se repite todo lo que cada uno dice, ¿no? Entonces eso también hace de que sea un discurso tan largo. Y ahora en la época que nosotros vivimos, ¿no? De Twitter y todo eso, o sea, ¿no? O sea, esto, o sea, pero claro, pero es muy difícil para nosotros ponernos, entender, porque nosotros no pertenecemos a una tradición oral. Pero bueno, mañana ustedes van a tener un taste, un sabor de lo que es la tradición oral, porque cuando yo traduzco del Pali al español, yo traduzco tal cual es. Eso, bueno, puede parecer tedioso y repetitivo, pero yo creo que es la mejor forma de traducir, porque uno tiene que transmitir tal cual es el discurso. O sea, aunque sea muy repetitivo para leer, pero bueno, es la forma que yo creo que uno tiene que traducir. Entonces es impresionante las repeticiones. Ahora, la ventaja es de que uno puede hacer un extracto de eso, a lo mejor en un tercio de las páginas. O sea que si nosotros tenemos 78 páginas en Pali o 70 páginas en español, a lo mejor en 20 páginas nosotros tenemos un extracto de todo el discurso. Pero aún así, o sea, ustedes pueden ver, ¿no? O sea, la cantidad de secciones que hay en cada parte. Por más que haya repeticiones, hay muchísimo contenido, muchísimo material aquí para estudiar. Entonces, uno puede hacer un extracto, pero después tiene que explicar todo eso, entonces ya se vuelve largo de nuevo. Okay. Ahora, el Mahaparinirvana Sutta, como expliqué, está dividido en 6 recitaciones. En Pali se denomina Vanavara, y cada recitación consiste de 8.000 letras. O sea, para poder entender esto, nosotros tenemos que entender que después de que el Buda muere, o sea, ahora vamos a ver la muerte del Buda, se celebra el primer concilio budista donde se registra oralmente todo lo que el Buda enseñó. Entonces ahí comienza la tarea de preservar la enseñanza.
Y la enseñanza del Buda realmente es muy voluminosa. Entonces, la forma de preservar es dividir en partes, ¿no? Entonces este discurso está dividido en 6 secciones, o 6 recitaciones. Cada recitación consiste en 8000 letras, ¿no? Entonces las recitaciones son la transmisión oral, digamos, cómo se transmitió esto. Entonces ustedes aquí tienen las 6 recitaciones, que nosotros llamamos parte, y ahora vamos a ver una reseña de todo el discurso. En esta primera clase nosotros vamos a hacer una reseña de todo el discurso para a partir de mañana empezar en cada una de las partes en profundidad. Ahora, el relato del Mahaparinibbana Sutta comienza un año antes de la muerte del Buda e incluye los acontecimientos ocurridos hasta su muerte y también los eventos posteriores a su muerte, como el funeral del Buda, la incineración de su cuerpo y la distribución de las reliquias. O sea, de que nosotros tenemos, el Buda un año antes estaba bien, y bueno, y lo que es increíble es cómo va incrementándose el tono del discurso, porque no obstante comienza un año antes, a partir de la parte cuarta, quinta y sexta, prácticamente nosotros estamos en un par de días, ¿no? O sea, ahora les voy a explicar. O sea, de que a partir de la parte número 4, la historia de Chunda, el hijo del orfebre, párrafo 189, Chunda es el que le ofrece la última comida al Buda, ¿no? O sea, el Buda come la comida y muere al final de la noche de ese día. Entonces, desde la historia de Chunda, que es en la cuarta parte, hasta la exposición del Parinibbana es un día, ¿no? O sea, para que ustedes vean cómo el discurso va adquiriendo, digamos, clímax o dramatismo. Entonces nosotros vamos también, porque bueno, esas partes son muy importantes porque bueno, son las últimas palabras que el Buda dice. Entonces nosotros vamos a enfocarnos en eso también. Y bueno, después de que el Buda muere, ¿no? Cómo es el funeral, cómo se hace el funeral, cómo es la incineración de su cuerpo, y después cómo se distribuyen, digamos, las reliquias del cuerpo del Buda. Ahora, los eventos descritos en el Mahaparinibbana Sutta se pueden localizar con precisión en un mapa del norte de la India que ahora vamos a mostrar. Por ejemplo, lugares como Rajagaha, actualmente Rashgir, Vesali, Vaishali, Pava, Fasil Nagar, Kushinagar, entre otros, son parte de la ruta actual del peregrinaje budista. O sea, de que si ustedes van a hacer un peregrinaje budista, seguramente van a visitar por lo menos Rashgir, Kushinagar, como se llama ahora. O sea, los primeros son los nombres en pali y los otros son los nombres actuales en la India. ¿No? Entonces ahora veamos el mapa. Ahora, ese es un mapa del subcontinente indio. Y o sea, ustedes pueden ver ahí, o sea, hacia la derecha pueden ver lo que es Myanmar, Tailandia. Hacia el noroeste ustedes tienen Pakistán, Afganistán. A ver, puedo agrandar el mapa. Entonces ustedes pueden ver ahí, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos, ahí arriba está Nepal, están los Himalayas. Entonces el discurso está, digamos, en el estado de Bihar y
esa línea azul que va es un poco la trayectoria que el Buda hace desde el comienzo del discurso hasta el fin, ¿no? Ahora, es una distancia considerable. Ahora vamos a ver las distancias, porque también hay ciertas controversias con relación a qué pasó en un periodo de este último año del Buda. Entonces, bueno, también vamos a investigar estas controversias, pero entonces eso más o menos el lugar. Ahí está Nueva Delhi, que es la capital de la India. O sea, desde Rajgir, ahí donde dice Bihar, hasta Nueva Delhi, o sea, una distancia de aproximadamente 1000 kilómetros, para que ustedes tengan una cuestión así del espacio, ¿no? O sea que es bastante grande. Ok. Ok. Ahora, entonces ahí nosotros tenemos el mapa de la India, y entonces el inicio del discurso es allí donde dice inicio Rajagaha, que es actualmente Rashid, y el final del discurso es Kushinara, actualmente es Kushinagar, Kusinara es el lugar donde el Buda muere. Ahora les voy a mostrar fotos. Y ustedes tienen ahí esos pins de otros lugares que son importantes. Allá arriba, en el noroeste, está Savatthi, Kapilavatthu, que era la capital del reino de los Sakyas, o sea, de donde el Buda pertenecía. Esa Lumbini es el lugar donde el Buda nació. Pava es en donde el Buda comió su última comida. Vesali es también una ciudad importante. Pataliputra, actualmente Patna, el río Ganges. ¿Alguien ha estado? ¿Hay alguien ha estado por ahí? ¿Nadie? ¿Usted ha estado en todo eso? No, no estuvo eso por algunos lugares. Fue diferente. ¿Estuvo en Kushinagar? No. Okay. Y está Varanasi, que es una ciudad muy importante, también está en el Ganges. Entonces, ustedes ven que el Ganges fluye de oeste a este. O sea, que viene. Entonces nosotros tenemos un brazo del Ganges arriba, y después tenemos otro brazo del Ganges, que es donde está Varanasi, y después hay otro brazo del Ganges más abajo. Son distintos nombres de ríos. Pero todos convergen ahí donde dice Pataliputra, que es actualmente Patna. O sea que ese es un punto estratégico, digamos, en la India, y en la época del Buda era un punto estratégico de comercio muy importante. Esa zona, porque convergían todas las ramas de los ríos. No por la cuestión del comercio, ahora vamos a ver eso. ¿Qué pasó? Okay. Entonces nosotros ahí tenemos, veamos un poco más ampliado, ¿no? Entonces el discurso empieza en Rajagaha y termina en Kushinagar. ¿No? Ahora, el río Ganges es un enorme río. Ahí en el lugar donde dice Pataliputra, que es actualmente Patna, hay un puente que se llama Mahatma Gandhi. Y ese puente tiene aproximadamente 6 kilómetros de largo. O sea, para cruzar el río son 6 kilómetros, para que más o menos ustedes se den una idea del tamaño, ¿no? Del río. Ok. Entonces nosotros ahí vamos. Ok. Ahora, entonces vamos a ver la primera parte del discurso. Entonces comienza en Rajagaha, ok, y termina cuando el Buda cruza el Ganges en Pataliputra. O sea, de que la primera parte del discurso ocurre en el reino de Magadha y es del mes de mayo a mes de junio, ¿no?
Ahora, el discurso comienza ahí, en ese lugar, el relato del discurso. El Buda está en el pico del buitre, que está a las afueras del Rashid. O sea, eso es un lugar muy bonito para visitar. Eso que está allá arriba es donde el Buda vivía. Se llama el pico del buitre porque dice que esas rocas que están allá, se dice que se asemejan a un buitre, a buitres, pero también se dice de que había buitres ahí. O sea, que por eso se llama el pico del buitre. O sea, se dice que el Buda está en el pico del buitre cuando comienza el discurso. El discurso comienza cuando el Buda está en este lugar, que es un lugar muy aislado, aún ahora. Si ustedes van a visitar ese lugar, o sea, que eso es hay que caminar, hay que subir esa montaña hasta allá arriba. Entonces se dice que el discurso ahí comienza en el pico del buitre. ¿Qué dice? Y entonces la primera parte, entonces después el Buda va a Nalanda y ahí se encuentra con su principal discípulo, que es el venerable Sariputta. Y después el Buda va hasta la orilla del Ganges. Y se dice de que el Buda funda esta ciudad, que después va a ser la capital del reino de Asoka, rey Asoka. Ahora, entonces del Ganges para abajo era el reino de Magadha. O sea, era una monarquía absoluta, gobernada por este rey que se llamaba Ajatasattu. Y era digamos, el estado más poderoso de la India en esa época. Entonces, el reino de Magadha. Y al norte del Ganges, nosotros tenemos Vesali, que era la capital, que era una república confederada. Se dice de que Vesali es una de las repúblicas más antiguas en la historia de la humanidad, ¿no? Y era un estado, o sea, muy próspero, y que tenía, de acuerdo con lo que se relata en el discurso y también por los comentarios, tenía un sistema de leyes, o sea, un sistema de igualdad entre los individuos. Era una república, no era una monarquía. Entonces había una especie de enfrentamiento, digamos, entre el reino de Magadha y esta república confederada, que la capital era Vesali. De hecho, el comienzo del discurso comienza con el rey, que mañana lo vamos a ver, lo va a ver, manda al primer ministro a verlo al Buda, porque el rey quería atacar a la república esta de la capital era Vesali. Entonces, como el rey tenía mucha fe en el Buda, entonces le dice al primer ministro de que le vaya a preguntar al Buda si le va a ir bien, si ataca o no. Porque el rey le dice, los Budas siempre dicen la verdad. Lo que diga el Buda va a ser así. Entonces mañana vamos a ver eso. O sea, es muy interesante toda esa parte. Entonces el Buda comienza el discurso ahí, después va a Nalanda, después va a... Entonces se dice que el Buda es el fundador de Pataliputta. Esta ciudad, que después va a ser la capital del imperio y de Asoka, el reino de Magadha, en Asoka, de ser solamente la parte al sur del Ganges, se expande a todo el subcontinente indio y actualmente lo que es Afganistán y Pakistán. O sea, de que el reino de Magadha, digamos, alcanza su expansión territorial en la época de Asoka y también antes de Asoka, o sea, que realmente conquistan todo el subcontinente indio y mucho más. Pero en esa época era solamente esa parte, pero era el reino más poderoso, ¿no? Y este rey estaba, digamos, maquinando, digamos, atacar, digamos, a esta república confederada, que la capital era Vesali.
¿no? Y, o sea, es increíble, o sea, nosotros hablamos de Maquiavelo ahora, ¿no? Y uno dice eso es maquiavélico y todo lo demás, pero este ministro principal del rey de Mágada, que se llamaba Vasakara, o sea, era una persona, o sea, yo creo que en el príncipe de Maquiavelo a lo mejor las cosas que hizo no estaban. ¿No? Mañana les voy a contar un poco. ¿Cómo? Sí, o sea, increíble, porque finalmente el reino de Mágada conquista todo el territorio del norte, ¿no? O sea, por supuesto después de la muerte del Buda. Pero bueno. Entonces, la primera parte, entonces, el Buda va caminando, recorriendo lugares y dando enseñanzas, y dejando instrucciones finales. Y al final de la primera parte, el Buda cruza el Ganges. Y entonces la segunda parte, y cruza el Ganges y va a Vesali, que es la capital de esta República Confederada de los Vajis o los Lichavis, tiene distintos nombres, ¿no? Y se dice de que, de acuerdo con la tradición, el Buda pasa su retiro de lluvias, su último retiro de lluvias, que es de junio, luna llena de junio, luna llena de octubre, en las cercanías de la ciudad de Vesali, ¿no? Entonces la segunda parte, entonces el Buda no recorre mucha distancia, ¿no? O sea que ustedes pueden ver ahí los tópicos de la segunda parte, ¿no? Que nosotros vamos a ver también en particular, ¿no? La exposición de las 4 nobles verdades, esos que alcanzan la iluminación y la condición de no retorno, la enseñanza del espejo del Dhamma, la cortesana Ambapali, las lluvias en el poblado de Luba. O sea, de que el Buda pasa el retiro de lluvias de la luna llena de junio a la luna llena de octubre en este poblado de Luba, que es cerca de Vesali. Entonces, esa es la segunda parte, de junio a octubre. Ahora, pero nosotros tenemos una brecha aquí temporal, porque la tercera parte, el Buda reaparece en Vesali. O sea, uno podría pensar de que el Buda se quedó en Vesali desde finales de octubre hasta febrero. El Buda va a morir en mayo. Pero aparentemente, de acuerdo con el antiguo comentario, el Buda no se quedó en Vesali al final del retiro de lluvias. Ahora vamos a explicar eso, ¿no? Pero la tercera parte, el Buda reaparece en Vesali, ¿no? Y entonces ahí es cuando el Buda renuncia a su principio vital y dice que va a morir en 3 meses, ¿no? Marzo, abril, mayo. Y bueno, entonces la tercera parte tiene muchas cosas. Pero aparentemente hay una brecha de temporal entre finales de octubre y febrero, ¿no? Y el comentario nos cuenta qué pasó durante ese periodo, desde el final del retiro de lluvias, la luna llena de octubre, hasta febrero, cuando el Buda reaparece en Vesali. Bueno, el Buda está en Vesali al final del retiro de lluvias y la tercera parte continúa en Vesali. Entonces, si uno no lee el comentario, uno podría pensar de que el Buda se quedó allí, ¿no? Y de hecho hay personas que piensan de que el Buda se quedó allí, pero en realidad no es sostenible tampoco eso. Entonces vamos a ver qué pasó. O sea, esto es nuestro trabajo de detective. Ahora, vamos a seguir primero la línea blanca. A ver si lo puedo hacer más grande eso. Uy.
Estoy cambiando todo, yo. Andú. ¿Ustedes ven ahí? No. Se ven dos líneas blancas por Ahí está. Ok. Ahora, nosotros dijimos de que vamos ahí, mire. Uy, no. ¿Qué estoy haciendo? Se movió la imagen y las líneas seguro estaban superpuestas con la imagen. Ah. Ok, el Buda va de Rayagaja allá abajo a Nalanda, en la primera parte, ¿no? En mayo. Y después va a Pataliputa y después va a Vesali, ¿no? Entonces, en Vesali pasa el retiro de lluvias, ¿no? Y después el Buda reaparece en Vesali en la tercera parte, ¿no? Pero de acuerdo al comentario, el Buda va desde Vesali hasta Savatthi. A ver si no se me mueven las líneas. Ahí está. Hasta Savatthi. Desde octubre hasta noviembre. Y regresa. O sea, ¿qué distancia dice ahí? Vesali y Savatthi son 450 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros una persona pudo caminar? El Buda tenía casi 80 años. Suponiendo que caminó, pero bueno, sí. ¿No? 42. ¿Cuánto? 42, no es un maratón. O sea, uno puede caminar 40 kilómetros sin correr, ¿no? Claro, lo que pasa es que en esa época no cruzar ríos y no es lo mismo que caminar aquí sobre la supercarretera, ¿no? Ah. Entonces se dice de que el Buda va de Vesali a Savatthi y entonces el Buda llega a Savatthi en noviembre y ahí recibe a su discípulo principal Sariputta, ¿no? Que va a morir antes que el Buda. O sea, y después se dice de que el Buda de Savatthi regresa. ¿Qué pasó? El Buda de Savatthi regresa. Uy, ¿cómo hago para? Uy, no. Estoy arruinando todo yo. El Buda regresa de Savatthi a Rayagaja entre noviembre y diciembre. ¿Cuál es la distancia? 650 kilómetros. ¿Cuánto? Desde Savatthi a Rayagaja. O sea que el Buda está nuevamente en diciembre en Rayagaja, de acuerdo con el comentario. Y ahí presencia la muerte de su segundo discípulo, que es Moggallana. O sea, Sariputta muere primero, y después cuando el Buda llega ahí a Rayagaja, su segundo principal discípulo, Moggallana, muere. Entonces se dice de que después el Buda de Rayagaja va a Vesali, y se dice de que antes de llegar a Vesali pronuncia un discurso sobre la muerte de sus dos discípulos en la orilla del Ganges. O sea que de acuerdo con el comentario, bueno, esto es creíble, lo que pasa es de que los tiempos están muy cortos, ¿no? Entonces, y el Buda llega en febrero a Vesali. Entonces, la tercera parte comienza en febrero. Entonces, cualquier persona que lea el discurso sin leer el comentario, uno va a pensar de que el Buda termina la segunda parte en Vesali y se queda en Vesali y la tercera parte sigue en Vesali. Pero de acuerdo con el comentario, el Buda hace todo eso. Y, o sea, entonces ya hay gente que dice que no, que cómo es posible, ¿no?, que el Buda haya caminado tanto, ¿no?, y a la edad que tenía pero bueno, pero en esa época, o sea, yo creo que era común andar de esa manera. Pero entonces eso es lo que el comentario nos dice. Entonces nosotros tenemos que entonces la tercera parte, el Buda aparece en Vesali en febrero, ¿no? Y después nosotros tenemos la cuarta parte, que es el Buda va de Vesali a Pava, ¿no? La cuarta parte.
y a Kusinara. Entonces, ¿cuál es la distancia que dice ahí? 200 y tantos kilómetros, ¿no? 225 kilómetros. Entonces eso ya es más razonable, ¿no? Entonces el Buda camina de Vesali y llega a Pava, y ahí es donde el Buda come su última comida. De ese lugar se puede visitar en Pava el bosque de mangos de Chunda, el hijo del orfebre. O sea, ahí está el lugar. Entonces se dice que después de que el Buda come su última comida, el Buda camina de Pava a Kusinara, que son aproximadamente unos 10 kilómetros. O sea, es una distancia grande. O sea, después de que el Buda come su última comida, el Buda se enferma de disentería. Y entonces él camina hasta Kusinara, y ahí en Kusinara es donde el Buda muere, ¿no? Entonces nosotros tenemos que desde la parte cuarta, la historia de Chunda, el hijo del orfebre, el resto de la cuarta parte, toda la quinta parte y parte de la sexta parte es un día, ¿no? O sea, entonces, o sea, son cosas muy importantes en ese último día de la vida del Buda. Entonces ahí ustedes tienen ampliado, entonces la quinta parte es en Kusinara, ¿no? Que es en mayo. Entonces ahí es. Entonces la quinta parte termina antes de que el Buda muera, con la historia del asceta errante Subhada, que es el último discípulo. Nosotros vamos a ver esa historia, que es una historia muy bonita. Subhada es un asceta errante que el Buda está en la segunda parte de la segunda parte de la noche. O sea, en la primera parte de la noche los malas, que son la gente que vivían allí, le van a rendir homenaje al Buda. Y la segunda parte de la noche se dice de que este asceta errante, que pertenecía a otras creencias, se acerca al venerable Ananda y le pide que quería hacerle unas preguntas al Buda, porque tenía dudas con relación a lo que él había aprendido. Entonces Ananda le dice, pero no, el Buda está por morir ahora, ¿no? Entonces se dice de que Subhada le insiste a Ananda, y Ananda por supuesto que le dice que no, pero se dice que el Buda escucha. Entonces le dice a Ananda de que por favor lo dejara a Subhada acercarse a él para que le hicieran las preguntas. Entonces esa sección es muy interesante, las preguntas, sobre todo las preguntas que le hace Subhada al Buda y la respuesta que el Buda le da. O sea, eso vamos a estudiar esa sección en detalle. Entonces después de que el Buda habla con Subhada y le responde las preguntas, se dice de que el Buda muere, ¿no? Entonces eso es la sexta parte. La sexta parte comienza con la exposición la sexta parte comienza con las últimas palabras, ¿no? Y después cómo es la muerte del Buda, qué es lo que significa el Parinibbana. Entonces entre el discurso y la explicación del comentario nosotros sabemos qué pasó exactamente cuando el Buda muere. Y entonces después de que el Buda muere, entonces es el funeral del Buda, que dura por 7 días, y después la cremación del cuerpo del Buda. O sea, ahí eso es en la India actual. Entonces ahí ustedes tienen primero un templo y detrás una estupa. Entonces la estupa que está detrás es el lugar exacto donde el Buda muere, ¿no? En ese lugar había 2 árboles sala, y entonces se dice que el Buda muere en un lecho entre 2 árboles sala.
Entonces este stupa representa el lugar preciso donde el Buda muere. Y el templo que está delante es un templo que se hizo después y contiene una estatua en la postura del Buda del Mahaparinirvana. Es una estatua gigante que tiene como, creo que 12 metros de largo, ¿no? Es una estatua de piedra. Entonces, si usted entra en ese templo ahora, hay una estatua del Buda en la postura del Parinirvana, como el Buda murió, ¿no? Entonces ese es el lugar donde detrás se restupa, o sea, que marca el lugar exacto donde el Buda muere. Y entonces después de que el Buda muere, hacen un funeral que dura 7 días. Y después al Buda el cuerpo del Buda lo incineran, lo creman en ese lugar que está aproximadamente a 3 kilómetros del lugar donde es todavía Kushinara, pero que es el lugar que murió, o sea, más o menos 3 kilómetros. Entonces esa stupa es donde exactamente se cremó o se incineró el cuerpo del Buda, ¿no? Y después de que incineraron el cuerpo del Buda, entonces repartieron las reliquias entre los gobernantes más importantes de ese lugar. Entonces dividieron en varias partes. Entonces cada uno construyó una stupa, ¿no? Entonces ahí también, antes de morir, el Buda explica qué es lo que hay que hacer con su cuerpo. El Buda dice, y por qué tienen que construirse una stupa con sus reliquias. O sea, el Buda dice por qué, ¿no? Entonces es todo muy interesante. Entonces bueno, eso es una pequeña reseña del Mahaparinirvana Sutta. Entonces, a partir de mañana nosotros vamos a estudiar el Mahaparinirvana Sutta en profundidad, bueno, en la medida de lo posible, porque tenemos un tiempo limitado, pero a partir de mañana nosotros vamos a estudiar la primera parte. Entonces mañana vamos a estudiar la primera parte, que es que el Buda está en el pico del buitre y el rey de Magadha manda al primer ministro a que le pregunte si realmente se ataca a los Vajis, si realmente le va a ir bien o mal, ¿no? Entonces son cuestiones mundanas al comienzo del discurso. Y después, después el Buda habla de las condiciones de prosperidad de los reyes, de las condiciones de prosperidad de los bhikkhus, y ya, después el Buda se va y lo visita su principal discípulo. Entonces eso lo vamos a ver mañana. Entonces la primera parte del discurso tiene, o sea, una parte de enseñanzas un poco mundanas de prosperidad, digamos, para un país o y también prosperidad para la comunidad monástica. Y bueno, también está la fundación de la ciudad de Pataliputra ahora. Partes de este discurso ustedes lo van a encontrar en otras partes del canon. De hecho, hay 3 discursos en el Digha Nikaya que son parte y extensión de lo que está en el Mahaparinirvana Sutta. Y hay por lo menos 2 udanas, que el relato, por ejemplo, de la fundación de la ciudad de Pataliputra es un udana completa, que es otro tratado del Canon Pali. O sea, de que nosotros podemos encontrar referencia de esto en otras partes del canon y cotejar, ¿no? La veracidad de lo que se está diciendo aquí si está igual en otro lado. Nosotros vamos a encontrar precisamente corroboración en otros discursos sobre esto. Ok, entonces eso es una reseña de lo que hemos tenido hoy día sobre lo que vamos a estudiar en profundidad a partir de mañana, ¿no? Que es
Entonces, el Mahaparinirvana Sutta y las 6 secciones del Mahaparinirvana Sutta, sé que a partir del día de mañana vamos a estudiar. No sé si hay alguna pregunta con relación a esto. Yo estoy preguntando algo. Sí. ¿Donde fue generado el Buda, es una estupa ahora o fue una estupa o sigue siendo una estupa? No, eso tal cual está ahora. O sea, uno puede, se llama, ese lugar está exactamente igual. Es una estupa. O sea, que se construyó en el lugar donde el Buda fue incinerado. Sí. O sea, de que hay estupas, o sea, en distintos lugares, ¿no? Pero esa estupa, o sea, no contiene reliquias del Buda, sino que esa estupa marca el lugar donde el Buda fue incinerado, lo mismo que la estupa anterior. Eso marca, o sea, las estupas pueden tener distintas funciones, ¿no? Hay estupas que pueden tener reliquias, o estupas que pueden marcar un lugar, un evento, digamos, por ejemplo, como el lugar donde murió el Buda, o también el lugar donde el Buda enseñó el primer discurso, sí. Entonces, ¿qué es una estupa? ¿Se llama estupa? Ok, estupa es un término que si usted lo busca en el diccionario de Real Academia, no lo va a encontrar. ¿No? Ahora, el término Pali es tupa. T-H-U larga, una U con una raya arriba, P-A. ¿No? Entonces, tupa significa un montículo, un túmulo. O sea, quizás el término túmulo, o sea, el túmulo es un monumento funerario muy antiguo, que se hacía con piedra y con tierra, para marcar, digamos, el lugar donde una persona importante había muerto, ¿no? Yo no sé si tupa y túmulo están etimológicamente ligados, o sea, tendría que investigar eso. Pero entonces, tupa, ¿no? Es el término en Pali. Entonces, de ahí viene stupa, en inglés, que es una palabra. Stupa en inglés viene de tupa en Pali, ¿no? Y es de sánscrito, ¿no? Entonces, en español nosotros le ponemos una E antes, y tenemos estupa, pero, o sea, sí, o sea, no, pero como ya se usa ese término, ¿no? En español, a pesar que no esté en los diccionarios, entonces por eso usamos estupa, ¿no? Okay. Entonces sí, entonces decía de que son las estupas, entonces no necesariamente tienen reliquias del Buda. Entonces, por ejemplo, el lugar donde se cremó el cuerpo, o sea, es para marcar el lugar exacto donde ocurrió ese evento, como ese lugar marca el lugar donde el Buda murió. O sea, lo que es increíble es de que todos esos lugares, a pesar de que han pasado tanto tiempo, geográficamente está como está descrito, ¿no? En el discurso, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando nosotros le damos la quinta y la sexta parte, cuando el Buda va a acostarse entre los árboles, Sala, o sea, ahí viene la descripción de que el bosque es un bosque de árboles, Sala. Son unos árboles muy bonitos, unas flores muy bonitas. Después les voy a mostrar. En la curva de Kusinara. Si ustedes van ahora a Kusinara, o sea, está en la curva. El camino pavimentado es donde en la curva, el lugar ese, que está ahí. Sí, Ana. Es que dijo que después las cenizas se habían repartido entre otras personas, ¿no? No, entre 7 y 8. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, las cenizas de Buda se repartieron. hicieron. Sí, entonces, después, las cenizas se reparten entre los reyes y la gente, ¿no? O sea, se dice de que el Buda muere en el territorio de los malas, ¿no? Entonces los malas de Kusinara dicen, no, el Buda murió aquí, nosotros no vamos a compartir nada. Entonces se generó un problema, o sea, de que casi una guerra ahí, ¿no?
porque había mucha gente que era devoto y seguidor del Buda que quería también. Entonces había un brahman que se llamaba Dona, que dice, no, o sea, el Buda era un hombre que enseñaba la paciencia, que enseñaba la paz. O sea, ¿cómo nos vamos a pelear ahora que se ha muerto por esto? Entonces, este Brahman Dona, que era un discípulo del Buda, logró convencer y dijo repartir después de lo que quedó después de que se quemó el Buda entre distintos reyes y que fueron a pedir, ¿no? Entonces se dice de que cada uno de estos reyes y estas personas que recibieron estas reliquias construyeron estupas. Pero cuando llegó el rey Asoka, aproximadamente 230 años después de la muerte del Buda, se dice de que Asoka abrió todas las estupas esas y hizo construir 84.000 estupas con esas reliquias que había en esas 7 estupas. Porque se dice de que el Dhamma, una de las clasificaciones del Dhamma es en 84.000 unidades. Entonces Asoka hizo construir 84.000 estupas, por supuesto que en dónde están esas ahora no se sabe. Pero esas estupas originales, algunas están todavía, sobre todo la que está en Vesali. Entonces es un lugar muy, muy importante que se puede visitar. ¿No? Y las reliquias andan dando vuelta por ahí también. O sea, en el Museo Nacional de Nueva Delhi hay partes de las reliquias del Buda, ¿no? Sí. Antes, ¿era costumbre la incineración o el de incinerarlo por alguna razón? Ahora, entonces se dice de que antes de morir, no, Ananda le pregunta al Buda, bueno, ¿y qué tenemos que hacer con el cuerpo del Tathagata, o sea, del Buda, ¿no? Entonces se dice de que Ananda le dice, el cuerpo del Buda tiene que ser tratado como se trata un rey universal. Entonces Ananda le pregunta, bueno, ¿pero qué se hace con un rey universal, ¿no? Entonces el Buda ahí le relata que al cuerpo del Buda hay que, después que muera, envolverlo en distintos tipos de telas, y 500 pares, ¿no? De telas, de diferentes tipos de tela. Bueno, y después hay que colocar el cuerpo en una cuba con aceite perfumado, perdón. Y esa cuba que tiene aceite donde se pone el cuerpo se pone dentro de otra cuba sin aceite. Y después se hace una pira con todas las maderas perfumadas y se enciende eso. Entonces esas son instrucciones que el mismo Buda le dio a Ananda. Entonces cuando los malas, que era el territorio de ellos donde el Buda muere, le fueron a preguntar a Ananda qué tenemos que hacer con el cuerpo del Buda, entonces Ananda le dice exactamente lo que el Buda le dijo. O sea, antes de morir. No, entonces eso es lo que se hizo y después el Buda también dice, ¿no?, que con las reliquias hay que construir una estupa, porque eso va a generar, digamos, una mente, o sea, las personas que tienen fe y devoción en él, ¿no?, esta es una estupa del Buda, ¿no?, que enseñó esto. Entonces el Buda dice de que esos que reflexionan de esa manera después de la muerte van a reconectar en el plano de los devas. Entonces, o sea, de que eso es lo que Buda dice. Sí. General, disculpe, ¿desde cuándo cómo puedo entender el término reliquia? Porque como que aquí vemos que reliquia, yo me imagino otras cosas. Sí. El término en Pali es dhatu. Dhatu es un término en Pali que puede tener muchos significados, que significa D-H-A con una raya arriba, T-U. Dhatu puede significar elemento, refiriéndose a las realidades últimas, ¿no? Pero Dhatu también significa los restos que quedan después de haber incinerado el cuerpo. Entonces nosotros vamos a ver que
que quedan ciertas cosas, ¿no? Porque toda la carne y todo lo demás se desaparece. Entonces hay una especie de no sé, de perlas, ¿no? Entonces a eso se refiere las reliquias. Pero también hay ciertas cosas de que cuando se incinera el cuerpo del Buda, los dientes y todo lo demás, eso no son reliquias. No. ¿Cómo? Solamente esas perlas, bueno, esos datus, o sea, que se llaman en Pali. Entonces, se dice de que las estupas son con esas reliquias, con esos datus. Al final del Mahaparinirvana Sutta hay varios versos donde cuentan qué pasó con los dientes y todos algunos huesos del Buda, ¿no? Cómo se repartieron eso, pero no se refiere a esas cosas que quedan después de haber, ¿no? Okay. Pero que existe una razón por la cual tuvieron que pasar 7 días los funerales. Ahora, se dice, en el discurso dice de que los malas, entonces hicieron fiestas, una gran fiesta, ¿no? Después de llorarlo al Buda, entonces con instrumentos musicales y todo, ¿no? Más o menos. Y se dice de que cuando terminaron el primer día, ya era muy tarde para hacer la ceremonia de cremación y ya siguieron haciendo la fiesta el otro día y se les pasó otro día haciendo fiesta. Y entonces llegaron, bueno, hasta el séptimo día, ¿no? Perdón. Y entonces, o sea, de que por eso se les pasó el tiempo en fiesta, entonces llegaron hasta 7 días. Esto está en el discurso, ¿no? Entonces, cuando llegaron al séptimo día, entonces decidieron, ¿no? Llevarlo al lugar de la cremación, porque al Buda lo tuvieron 7 días ahí, en ese lugar. Entonces se dice de que los líderes de malas, entonces fueron a levantarlo al Buda, ¿no? En una especie de, no sé cómo se llama, una especie de... No, con una especie de camilla, ¿no? Se llaman parihuela. ¿Cómo? Parihuela. ¿Cómo? Parihuela. Parihuela. Y se dice que cuando lo fueron a levantar, no lo pudieron levantar al cuerpo. O sea, en el sutta dice. Entonces le preguntaron al venerable Anuruddha por qué no podían levantar el cuerpo, o sea, estos 4 hombres fuertes, digamos, ¿no? Entonces Anuruddha le dice, lo que pasa es que la intención de los devas es diferente que vuestra intención. Entonces la gente, ¿y cuál es la intención de los devas? Que al Buda se lo lleve por otro lado diferente que por donde querían llevarlo. Entonces por eso entonces hay una procesión funeraria que va, digamos, hacia el norte y después entra a la ciudad y después van dando... Entonces ahí está todo explicado, ¿no? Ya, o sea, de que ahí en el discurso hay cosas muy mundanas, ¿no? Y cosas muy así increíbles, o sea, con relación a los devas y todo eso. O sea, es un discurso interesante y hay muchas cosas ahí importantes a nivel histórico y también con relación a la doctrina, las enseñanzas que el Buda quiere dejar para la posteridad, ¿no? Y particularmente que el Buda no designa un líder, sino que dice que la enseñanza es el maestro, ¿no? Pero la otra vez estaba en un programa y una persona me dice, bueno, pero ¿cómo hacemos para aprender la enseñanza del Buda? Entonces yo les dije, bueno, el Buda no designó un líder, pero dijo que la enseñanza era su maestro. Pero esta persona me pregunta, bueno, pero ¿cómo hacemos para aprender la enseñanza? Necesitamos un maestro, ¿no? Así que bueno. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Entonces mañana entramos en profundidad en el Mahaparinirvana Sutta, a no ser que haya alguna otra pregunta. Pero eso se refería a la sucesión, no a que, o sea, de que no había un maestro que heredara o que se quedara al frente. Cuando le dice a Ananda que solamente la enseñanza es... Hay dos partes en el Mahaparinirvana Sutta. Una parte
donde cuando el Buda se enferma, cuando está en el retiro de lluvias, en la segunda parte, y entonces, y después cuando el Buda se recupera, entonces Ananda le dice al Buda que, bueno, que esperaba que no fuera a morir sin dejar instrucciones, ¿no? Entonces ahí el Buda le dice, pero ¿qué instrucciones quiere que yo deje? Le dice Ananda. Entonces ahí hay una frase muy famosa en el Pali, donde el Buda dice de que él no ha hecho la distinción entre esotérico y exotérico, ¿no? O sea, de que el Buda dice ahí que él no se ha guardado nada, ¿no? Y que le ha enseñado a algún hombre, a algún discípulo algo que otro no le ha enseñado, ¿no? Porque hay ciertas doctrinas, ¿no? Que solamente algunos tienen acceso. Entonces entonces el Buda dice eso, como diciendo, yo les he enseñado todo, ¿no? Entonces, ¿qué espera el Sangha de mí? ¿No? Si el Sangha quiere nombrar a alguien, que lo nombre, pero yo no voy a nombrar a nadie. O sea, es un poco lo que el Buda le dice. No, entonces, eso es una parte donde el Buda, ¿no? Y después, poco antes de morir, las últimas palabras, cuando el Buda dice, ¿no? De que la enseñanza va a ser el maestro después de la muerte, ¿no? Entonces ahí, o sea, entonces es un poco el mandato, la instrucción del Buda con relación a la preservación de lo que él enseñó, ¿no? Entonces por eso, como el Buda dice de que la enseñanza es el maestro, entonces cuando el Buda muere, lo que se hace es registrar lo que él enseñó, porque eso es el maestro. O sea, de que es una enseñanza interesante, ¿no? O sea, de que, o sea, es un poco como el protestantismo, ¿no? O sea, porque, ¿no? O sea, uno tiene la enseñanza, entonces ese es el maestro, uno no tiene que recurrir a una autoridad, a una jerarquía, digamos, para tener acceso a la enseñanza. Pero como me preguntaba esta persona, pero bueno, pero ¿cómo aprendo la enseñanza? ¿No? O sea que finalmente uno tiene que recurrir a alguien que la sepa, o que la ha estudiado. Y también nos va a compartir algo sobre cuando ya murió en el concilio, después cómo se dividió o algo así. ¿Cómo se dividió el Buda? Sí. Pues si quiere poder... Y se convirtió en eso, porque ahora pues vemos que hay muchas ramas, ¿no? Sí. Y uno es para el norte, otro es para el sur, y anda uno. Sí, al final podemos ver eso al final de la última clase, de qué pasó después con las enseñanzas después de la muerte del Buda. ¿Quién conserva las enseñanzas puras o quién las mezcla? Ya ves. Ajá, sí. Bueno, de acuerdo, o sea, las enseñanzas más antiguas son las que están en el Canon Pali, o sea, eso no hay disputa. Pero hay disputa, o sea, por parte de algunos estudiosos contemporáneos, que el Pali no necesariamente es la lengua que el Buda utilizó. Pero es muy difícil de argumentar y refutar eso. O sea, desde cualquier lado de la discusión que uno se ponga es muy difícil. O sea, entonces, entrar en especulaciones no es bueno. Pero definitivamente nosotros tenemos las enseñanzas más antiguas en el Canon Pali.